Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Dios le envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive,
Cantamos a nuestro Rey. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, 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 al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Gloria a nuestro Rey. En los cielos a un pesebre su riqueza abandonó y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Oh gran amor, amor que nunca cesa. Oh gran amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó.
cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hoy es un día especial. Hoy es el día en que celebramos la resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció a la muerte. Jesús venció al pecado. Y esa es la razón de nuestra fe. Estamos felices de poder celebrar la resurrección de Cristo, pero a la vez estamos también tristes por la situación que vive nuestro país. Y solo creemos que Jesucristo puede cambiar las cosas. Quisiera guiarles en un momento de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a orar por el Perú y el mundo. Oremos. Padre Dios, en este día tan especial para el cristianismo, en que celebramos, Señor, la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, que celebramos la vida eterna, Señor. Levantamos nuestra voz a favor, Señor, del país y del mundo entero, Señor, para pedirte, Señor, misericordia, que puedas detener tu mano, Señor, en el avance de este virus. Señor, clamamos de lo más profundo de nuestro corazón. Ten misericordia, Señor, del Perú. Ten misericordia del mundo entero. Perdónanos, Señor, porque muchas veces quizás hemos sido indolentes a tu palabra. Señor, perdónanos, límpianos de nuestro pecado. Que este tiempo sirva, Señor, para acercarnos más a ti. Señor, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestro corazón, nos humillamos delante de tu presencia y rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que Padre, seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Nos permita, Señor, tener una mejor relación contigo. Señor, ten misericordia de este mundo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. También quisiera darles algunos anuncios antes de ir a la palabra. Hoy a las 7:30 de la noche usted puede ver una de las cantatas, La Decisión, que estaremos proyectando vía Facebook o vía YouTube. Una linda oportunidad para poder ver en familia y poder invitar a nuestros amigos que aún no conocen al Señor. Entonces tenemos una gran oportunidad para cumplir nuestra misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio. También quiero decirles que estamos en oración 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. La iglesia está en oración. Y qué lindo, hermanos. Qué lindo es ver que cada zona, cada sede está en la brecha a favor de este mundo. Recuerda que solo Jesucristo puede cambiar las circunstancias. Por eso te invitamos a que te unas a este tiempo de oración. Llama a tu pastor o ponnos una nota aquí en las redes sociales y nos contactaremos contigo. Otro anuncio tiene que ver con los kilos de amor. Sí, hermanos, hemos ya repartido 530 kilos y entre el día de hoy y el día de mañana estaremos repartiendo 500 más. A personas necesitadas, a personas que están viviendo solas, a personas independientes que no tienen recursos ahora. Comenzando de la iglesia, comenzando de nuestras sedes. Colabora, únete a este grupo de hermanos que está trabajando en este esfuerzo de alcanzar algo, alimentos, a aquel que no tiene. En tercer lugar, queremos invitarte. Hoy de 4 a 6 habrá un culto unido. Las principales denominaciones evangélicas de Lima. Nos juntaremos desde las 4 de la tarde para tener un culto unido a favor del Perú y del mundo. Lo haremos a través de Betel Televisión. Te invitamos a poder unirte a este tiempo de oración por nuestro país y por el mundo.
Amados hermanos, es un gozo siempre saludarles y reunirnos frente a la palabra de Dios, reunirnos unidos por el Espíritu de Dios para acercarnos a la palabra de Dios. Hoy día, domingo, es domingo de resurrección. Y así que, como siempre lo hemos hecho, el tema que vamos a tratar tiene que ver con esa bendición tan particular, tan especial que tenemos los cristianos en nuestra fe, la fe en el Cristo resucitado. Debemos decir que la resurrección hace de la fe cristiana una fe singular, porque no hay otra fe, vamos a decir, no hay otra religión en la que se pueda hablar de resurrección, de el Redentor o un Salvador resucitado. No hay. Ahora usted habrá notado, ¿no? Eso todo lo vemos en una y otra forma, que el mundo trata de negar, trata de desechar la resurrección de Cristo. Seguramente usted habrá leído o habrá visto, porque está en libros y en películas, la negativa, la fuerte negativa de la resurrección de Cristo. Inclusive hay una película en la que se trata de encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque se supone que si se encuentra el cuerpo de Jesús es que Él no resucitó. Pero eso es imposible. La resurrección de Cristo en la fe cristiana es fundamental. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Ahora, ¿qué implica la resurrección? Es decir, ¿qué significa para nuestra fe? Y no solamente la fe desde el punto de vista intelectual o místico, por otro lado, sino desde el punto de vista experimental, práctico. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significa el Cristo resucitado? Y entonces quisiera darle de manera general 6 puntos conocidos, pero que, amados hermanos, queridos amigos, debe tener vigencia vivencial. Es decir, debe estar latiendo en nuestro corazón. En primer lugar, permítame que hablemos de la resurrección implicando la victoria sobre la muerte. Y usted me dice, pastor, eso es obvio. Sí, es obvio, pero permítame empezar de esa manera. La resurrección implica victoria sobre la muerte. Usted sabe que la muerte se había enseñoreado. Imposible vencerla. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Cristo venció la muerte. Él resucitó. En 1 Corintios capítulo 15, que es todo un largo capítulo que habla justamente de la resurrección, usted lo encuentra claramente, ¿no? El apóstol Pablo está respondiendo a los que cuestionan la resurrección. Y el apóstol dice, si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado. Y él hace una referencia a las apariciones del Cristo resucitado. Cristo venció la muerte. Por eso es que en el mismo pasaje mencionado de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol, citando a los profetas, hace una declaración sumamente desafiante, ¿no? Cuando él dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Sí, la muerte fue absorbida, fue tragada. O como en palabras del profeta, muerte, yo seré tu muerte. Cristo vence la muerte. Esa es la implicancia de la resurrección. ¿Y para nosotros eso qué significa? Significa que, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros
el morir es ganancia. La muerte ha dejado de ser ese monstruo, ¿no?, de destrucción, trágico, terrible, temible, para convertirse en una puerta de entrada a la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo, a la gloria de Dios. Gloria a Dios que es así. La resurrección de Cristo entonces implica victoria sobre la muerte. Ahora vamos al segundo punto. En el segundo punto vamos a ver en la Escritura cómo la resurrección implica victoria sobre el pecado. Esto es importantísimo de señalar, porque la victoria sobre la muerte, que hemos visto en el primer punto, está íntimamente ligada a la victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. El pecado era otro de los grandes amos del corazón humano y de la vida humana. Cristo vence el pecado. En realidad venció la muerte porque venció el pecado. Mira lo que dice la Escritura. Le voy a dar varios pasajes en la Biblia. En primer lugar, en Romanos capítulo 5, versículo 21, dice que por el pecado reinó la muerte. Si la muerte no hubiera tenido lugar, salvo que el pecado es su causa. El pecado trae la muerte. Por eso también está escrito en Romanos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y en la Escritura dice, en nuestro pasaje otra vez, porque si podemos tomar un pasaje central para la resurrección es 1 Corintios 15. Allí en el versículo 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que Cristo, para poder vencer la muerte, tenía que haber vencido al pecado. Y Cristo vence el pecado. La Biblia dice, y lo dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, Cristo terminó con el pecado. Eso es maravilloso, ¿no? Cristo terminó con el pecado. Nosotros podemos disfrutar de victoria sobre el pecado, porque Cristo no solamente no pecó, Hebreos capítulo 4, versículo 15, sin pecado, sino que Él es el sacrificio perfecto por los pecados, de tal manera que los paga. Cristo hace pedazos el pecado. Y hermanos amados, en este aspecto nosotros debemos gozarnos, debemos deleitarnos, disfrutar realmente de la victoria de Cristo, victoria que Él ha tenido sobre el pecado, causa de la muerte. Gracias a Dios. Eso es resurrección. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Y ahora vamos a nuestro tercer punto. En el tercer punto nosotros vamos a ver, estamos viendo cosas que podríamos decir son como obvias, pero hermanos, son poderosas en nuestra fe. En tercer lugar, la tercera implicancia de la resurrección de Cristo es que Él está vivo. Si resucitó, está vivo. Y usted podría estar de repente pensando, pastor, ¿nos vas a decir algo tan obvio? Si resucitó, está vivo. Sí, pero lo hago con una intención, hermano. Nosotros tenemos la tendencia a teorizar. Tenemos la tendencia a solo pensar y tenerlo como pensamiento, pero no como parte de la vida. Y el Cristo resucitado, que implica estar vivo, tiene que manifestarse en nuestra experiencia personal.
La resurrección implica que Cristo vive. Y por lo tanto, nuestra fe es una fe en el Cristo vivo. No es un Cristo muerto y que teóricamente o históricamente se habla de la resurrección. No, no, no. Él es vivo ahora, aquí. Gloria a su nombre. Cristo vivo ahora, aquí. Gloria a su nombre. Permítame ir a la Escritura. En este caso, Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24 se habla de la resurrección y le voy a dar algunos versículos porque me parece que aquí es importantísimo, ya que nosotros debemos buscar la vivencia de una fe en el Cristo vivo, resucitado. Y en realidad ese es el propósito de este mensaje, esta predicación. Cuando las mujeres van para buscar el cuerpo de Jesús, buscar el cuerpo del Señor Jesús, usted recuerda, ¿no? Ellas entran y no encuentran el cuerpo. Y más bien encontraron allí 2 varones. Y los varones les hicieron una pregunta poderosa, una pregunta aguijoneante. Eso está en el versículo 5 de nuestro pasaje mencionado, Lucas 24. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, entonces les dijeron, los 2 varones que enfrentaron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque esa es nuestra tendencia. Ellas, claro, lo estaban buscando porque lo habían visto ser crucificado y también ser sepultado. Pero mire la declaración angelical, que es la declaración celestial y es la declaración divina. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y luego, en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Qué contundente, ¿no? Él vive. Él vive. En el mismo capítulo 24 de Lucas, que usted puede abrir su Biblia allí y revisar, se habla de los 2 discípulos que iban a Emaús. Mucho he meditado sobre esto porque me parece que esa experiencia de esos 2 discípulos nos refleja a nosotros mucho en relación al Cristo resucitado. Mire, estos 2 discípulos van ya retirándose de Jerusalén. Y en el camino, se conoce la historia, se encuentran con un personaje que ellos no reconocen. Ellos van tristes, decepcionados, deprimidos. En realidad, ¿qué rostro habrán llevado? El corazón, la mente revuelta, el corazón recargado, rostros, usted puede imaginarlo, ¿no? Apagados. Y cuando el personaje que cruza el camino, que ellos no reconocen, le pregunta qué ha pasado, qué tienen, qué ha sucedido, que están de esa manera. Ellos responden, ¿cómo? ¿No sabes? ¿Qué? Acerca de Jesús, el Nazareno. Escúcheme, voy a leerle. Está en el versículo 19. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire la idea, mire el concepto que tenían del Señor Jesús. Era un profeta, era poderoso en palabra y en obra, delante de Dios y delante del pueblo. Pero hay un detalle allí. Dicen que fue. Esa es una referencia a una fe histórica.
Yo le llamo así, una fe histórica, que dice que de Jesús muchas cosas lindas, tremendas, pero que fue. Y ellos no saben, por su incredulidad y su ceguera espiritual, no saben que quien está hablando con ellos no es quien fue, varón profeta, poderoso en palabra y en obra, sino que es. El que está con ellos es el que es. El que buscaban entre los muertos, pero que dijeron los varones angelicales, ha resucitado, no está aquí. Y no lo busquéis entre los muertos, porque vive. Nuestro Cristo vive. El llamado poderoso de esta celebración de resurrección justamente debe ser ese. Debe ser la certeza, la convicción profunda de un Cristo vivo. A estos dos discípulos que se iban decepcionados, se les aclararon los ojos y finalmente vieron que quien estaba con ellos era Jesús. No quien fue, sino quien es. Y cuando ellos lo reconocen, Jesús desaparece de su presencia. Eso está en el mismo pasaje. Y cuando ellos quedan reflexionando, es muy interesante, muy importante, porque tú te estarás preguntando, ¿cómo me hago de una fe viva en el Cristo resucitado? Y entonces ellos nos dan la respuesta, porque ellos dicen, sí, es Jesús. Y dice, ardía en nuestro corazón cuando Él nos daba la palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra enciende nuestra fe. La palabra de Dios. Así que la palabra de Dios trae la presencia de Dios. La palabra de Cristo trae la presencia de Cristo. ¿Queremos una fe viva? El Cristo resucitado implica que vive. Por lo tanto, nuestra fe debe ser una fe viva. ¿Queremos? Bueno, ya sabemos. Con la palabra al lado de Jesús. Entonces, la resurrección implica que venció la muerte, que venció el pecado y que vive. Gloria a su nombre. En cuarto lugar, entonces, la resurrección implica el gobierno de Cristo. Es decir, si Él vive, que es lo que nosotros creemos, es parte esencial de nuestra fe, Él vive y Él, por lo tanto, reina, Él gobierna. En la Escritura, en la palabra de Dios, se presenta al Cristo vivo ejerciendo poder y autoridad. Usted puede simplemente recordar, y aquí voy a ser breve porque lo hemos estudiado todo el año pasado y también seguimos este año. Hebreos. En Hebreos capítulo 1, en los primeros 4 versículos, que nos presenta al Cristo vivo, que ejerce gobierno, que ejerce autoridad. Él gobierna. No gobiernan los hombres. Y eso en esta circunstancia, hermano, tampoco hay que argumentar tanto. Mire, por ejemplo, el primer ministro inglés en cuidados intensivos. Usted se da cuenta que sí, él es quien, gobierna Inglaterra. Pero cuando usted analiza seriamente, encuentra la gran limitación que tiene para ejercer gobierno aún sobre su propia vida. Hay alguien que gobierna por encima de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él gobierna. Él le dijo a sus discípulos lo mismo que nos dice a nosotros. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Y recuerde que eso lo dijo cuando Él aparece a sus discípulos ya resucitado. Ese es en Mateo. Eso usted también lo encuentra en toda la referencia de los evangelios antes que Jesús ascendiera, dándole las indicaciones
a sus discípulos y aseverándoles su autoridad, su gobierno. La resurrección de Cristo, por lo tanto, implica indiscutiblemente el gobierno de Cristo. Y es por eso que nosotros debemos afirmar nuestros corazones. Debemos sustentar nuestra fe en el hecho invariable de que el Cristo resucitado gobierna. Él gobierna, porque a Él le fue dada toda la autoridad, todo el poder para ejercer sobre la humanidad y sobre el universo. Ahora vamos al quinto punto. En quinto lugar, debemos nosotros recordar que la resurrección, que implica la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, implica el Cristo vivo ejerciendo gobierno, también implica salvación. Y eso hay que señalarlo, eso hay que subrayarlo. En quinto lugar, entonces, la resurrección de Cristo, o el Cristo resucitado, implica salvación. Salvación. Él, en la Escritura, dice con toda claridad, ¿no?, que el Señor Jesucristo nos ha dejado un mensaje, Romanos 1:16, que usted conoce de memoria, un mensaje que expresa el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Cristo resucitado, el Cristo vivo, el Cristo que ejerce gobierno hoy, salva. Por eso señalamos que la resurrección de Cristo implica salvación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice que la salvación viene por medio de Jesucristo. Y si seguimos buscando otra vez en nuestro libro, decimos, la carta a los Hebreos, que es nuestra carta de este tiempo, encontramos en el capítulo 5, versículo 9, que Él es el autor de eterna salvación. Maravilloso, ¿no? Él es el Cristo Salvador, ahora, aquí, porque vive. Y eso podemos compartirlo, disfrutarlo primero y compartirlo con otros. Él es el autor de eterna salvación. Y por eso dice en el capítulo 7 de Hebreos otra vez, versículo 25, que Él puede salvar perpetuamente. Mire, puede salvar, salvación. Eso implica perdón de pecados. Y dice que puede salvar eternamente a todo aquel que cree. Así que sí, por supuesto, la resurrección de Cristo, que ya hemos dicho implica el Cristo vivo, viviente ahora, nos trae salvación. Por lo tanto, disfrútala, disfrutémosla, impartámosla a los hijos, a los nietos, a la gente con quien nos relacionamos, de una u otra manera. Salvación, resurrección de Cristo es salvación de Cristo para nosotros. Salvación en Cristo para nosotros, para todos nosotros. Y vamos entonces al último punto de nuestro tema hoy sobre la resurrección, implicancias de la resurrección. Y esto es lindo, muy, muy precioso, porque es nuestra esperanza. El Cristo resucitado, que venció la muerte, venció el pecado, vive, gobierna, salva. En sexto lugar, vendrá otra vez. Él retornará. Cuando los discípulos
escuchaban acerca de el mensaje y el proceso que Jesús quería que ellos entendieran acerca de su obra. El Señor les habla de que Él se iba a ir. Y dice la Biblia que ellos se pusieron tristes. El Señor le dijo, pero les voy a mandar al Consolador. Pero el Señor también agregó, no os dejaré solo, volveré. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero si usted va al libro de Hechos, en el primer capítulo, usted encuentra ahí la narración de la ascensión de Cristo. Bueno, Cristo se va y los discípulos están mirando. Y la voz angelical, que es la voz celestial, la voz divina, la que viene de Dios, le dice, ¿qué estáis mirando? Y miren lo que señala. Aquel que ahora ustedes ven que se va, volverá. La resurrección de Cristo implica su retorno. Él vive y Él regresa. Él regresa para llevar a su pueblo y regresa para juzgar. Eso es tremendo en la Escritura. Y usted sabe, la escatología es clarísima. Hay rasgos discutibles. Ahora mismo usted habrá oído uno que otro mensaje con uno que otro parecer en cosas que son difíciles de aseverar. Pero hay otras que son las principales, que son incuestionables. Uno, Cristo volverá. Él retornará para llevar a su pueblo y Él retornará para juzgar. Para nosotros los cristianos es nuestra gran esperanza que Él venga. Por eso que, como dice en Apocalipsis, mensaje final ya, al cerrar el libro, aquí vengo pronto. Y la reacción de la iglesia en el Espíritu, o la reacción del Espíritu a través de la iglesia es, oh, sí, ven, Señor Jesús. Nosotros, los que creemos en el Cristo resucitado y vivimos una fe en el Cristo resucitado, lo esperamos. Gloria a Dios. Esa es nuestra fe. Y eso recordamos hoy y eso debemos profundizar en el corazón, haciéndolo una convicción que rija en nuestra vida. Y hermano, y hermana, y amigo, y amiga, que el Cristo resucitado lo sea para ti. El Cristo vivo y esperanza, tu esperanza de gloria, nuestra esperanza de gloria. Gloria a Él. Sea Él bendito. Y que Él nos bendiga a cada uno. Amén. Somos conscientes que Dios es nuestro proveedor. Hermano, no tenga temor. Hermano, confíe en el Señor. Sabemos que de repente tendremos algunas dificultades en este tiempo, pero Dios no ha dejado de tener el control. Honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Padre Dios, tú eres dueño de todo. Tú nos das el pan, el abrigo, el techo, la vida, la salvación. Tú nos das todo, Señor. Por eso, Señor, queremos en este tiempo orar, Señor, por cada mesa, cada familia de nuestra iglesia, que tú la bendigas, que tú, Señor, la colmes de provisión, Señor, como dice tu palabra, no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Por eso bendice las economías de tus hijos. Señor, los ponemos en tus manos. Y bendice también nuestros diezmos y ofrendas. Los levantamos a ti, Señor, en un acto de adoración. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Todos con las palmas. Como un relámpago. Como el relámpago
al occidente, así será. Cuando vuelve el Señor como un ladrón que viene en la noche, nadie lo espera, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando, cuando vuelve el Señor, Él llamará. Así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá. Él volverá. Y en una nube me haré con poder. Cristo Jesús volverá. Vela y ora, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me haré con poder y gran gloria. Volverá. Vamos a finalmente orar por nuestros misioneros que están en el campo, ahí haciendo la obra. Inclinemos nuestros rostros. Oramos por misiones, Señor. Padre, como iglesia enviadora, como iglesia responsable, Señor, de cada uno de aquellos que en obediencia a ti hemos entendido que deben salir al campo, Señor, oramos por sus vidas. Los entregamos a ti, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús que tú los sostengas y los bendigas. Señor, toma en tus manos a cada uno de tus hijos. Señor, sobre todo aquellos que están en Europa, en Estados Unidos, que están pasando dificultades, Señor, tremendas dificultades. Tu mano sobre ellos, para que en este tiempo, Señor, puedan hacer la misión con cuidado y puedan llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las personas que necesitan paz y esperanza. Señor, desde aquí, desde su iglesia, oramos que los bendigas, que los sostengas, que les des de tu gracia, que proveas para sus necesidades. Señor, oramos que los cuides, Señor, en tus manos nuestros misioneros. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre. Querida iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga paz.